Gracia y paz, amados hermanos. Les quería comentar la historia real, aunque sé que en la mente de muchos puede parecer algo ilógico lo que les voy a decir, pero creo que es más común de lo que nos pensamos. La historia real de cómo la mente de una mujer y la de un hombre fueron completamente seducidas por pensamientos diabólicos y cómo Satanás llegó a engañar esa mente ya llena de perversión. No voy a dar nombres en esta historia para no dar detalles ya más íntimos de esas personas. Y también quiero aclarar que no se trata de ningún caso particular que yo esté recordando de nuestra iglesia local, para que nadie piense, bueno, esto pasó en su iglesia y por eso lo cuenta. No, pero es un caso real. Seguramente a ustedes le vendrá a la mente más de una persona con cosas parecidas. La historia que les voy a contar tiene que ver con una muchacha joven que se volvió la amante de un hombre casado en una iglesia local. Ese hombre congregaba con su mujer en la iglesia local y ese hombre tenía un cargo en el liderazgo. No era el pastor, pero tenía un cargo en la iglesia, participaba de manera activa y tenía un cargo de liderazgo en la iglesia. Ese liderazgo llevó a que tuviera más trato con otras personas de la congregación y en ese grupo de personas estaba esta joven que empezó a sentir ciertas cosas por este hombre casado, vuelvo a repetir. La manera como el hombre la trataba, su simpatía, su cercanía, su amabilidad, empezó a provocar que la joven se sintiera pues confundida quizá en cuanto a sus sentimientos, ya que en el fondo como cristiana sabe que no podía mirar hacia un hombre casado. Pero esos sentimientos fueron creciendo, la mente de la joven empezó a imaginar quizá cómo sería la vida con este hombre y cada vez tuvieron más cercanía por causa del ministerio y eso llevó a más y más confianza, hasta el punto que se empezaron a tratar por mensajería y se empezaron a escribir el uno al otro. En todas estas conversaciones ya no se hablaba solo de temas ministeriales, sino que se empezaron a hablar de temas personales y de repente el hombre le empezó a decir que no estaba muy bien con su esposa, que ojalá él recibiera de su esposa la misma amabilidad, la misma simpatía y los mismos elogios que estaba recibiendo de esa joven, de esa muchacha. Así que el hombre empezó a abrir el corazón a esa joven porque también empezaba a sentir ciertas cosas. En medio de todo esto que se estaba dando, empezaron incluso a fantasear, a imaginar cómo sería una relación de ellos si no estuviese casado el hombre. Obviamente algo idílico. Y en medio de todas estas conversaciones, el hombre le confesó a la joven que ya estaba pensando en dejar a su esposa, que empezaba a pensar que su esposa no había sido la mujer de Dios para su vida, que era un tropiezo en su liderazgo y que junto a esa joven él creía que podía servir más y mejor al Señor. Hasta el punto que la joven decidió empezar a abrir el corazón con una amiga, con una conocida. Y todo esto llevó a que tuvieron algún que otro encuentro personal en algún lugar separado, lejos de la vista de la congregación, de las personas, y empezaron a tener entre ellos algún que otro encuentro y tuvieron algún que otro acto de intimidad. Hasta el punto que ya los dos estaban planificando, ¿no? Cómo sería la vida de ellos juntos y la joven hablando y hablando con el hombre, le dijo que tenía que tener clara su decisión porque ella no quería estar con un hombre casado, que eso no estaba bien. A pesar de que ya hablaban juntos, ya habían tenido según qué mensajes y ya habían tenido contacto físico, íntimo, a pesar de que no habían quizá hecho nada más allá de unos besos y unas caricias, pero obviamente adulterio a la luz de la palabra del Señor. Pero la joven decía que ella no quería dar un paso más en esa relación mientras ese hombre siguiese casado con su esposa. Así que finalmente el hombre, en un último encuentro cercano en el cual sí llegaron a tener intimidad
en la cama, el hombre le garantizó que ya había tomado la decisión de que en ese mismo mes iba a dejar a su esposa. Eso ya llevó a la joven a entregarse por completo y físicamente a ese varón también. Y corrió a su amiga y ¿saben qué le dijo? Para sorpresa de la amiga, le dijo, amiga, no vas a creer cómo Dios ha sido bueno porque finalmente el hombre por el que he orado, el Señor ha puesto en su corazón que deje a su mujer y que sea mío. Ahora miren miren la situación. La joven estaba orando a Dios por un hombre casado. Y en esas circunstancias, el hombre le dice a la joven, le comenta a la joven que va a dejar a su mujer, que finalmente ha tomado la decisión y se va a ir con ella. Y esa joven le dice a su amiga que ha sido Dios respondiendo a sus oraciones, que Dios ha sido bueno, que ella ha pedido mucho a Dios por eso y que finalmente Dios ha dicho, te concedo tu petición, hija mía, y te entrego a ti a ese hombre y se lo quito a esa otra, que es su esposa. Y la joven pensaba y decía que había estado orando por eso a Dios. Y la joven pensaba que era una respuesta favorable de Dios a sus oraciones. Pero cuando todo eso pasa y la amiga escucha esas palabras ya que llegan a un punto de que le contó detalles, la joven corre y se lo dice al pastor. Y el pastor se lo dice a la esposa. Y todos van a hablar con ese hombre. Y cuando todo empieza a darse así, ¿no? El pastor va a hablar con ese hombre, también cita a la joven, reprende a la joven. Al final la joven va a hablar con la amiga y le dice, amiga, has sido un instrumento de Satanás, has sido un instrumento para que el diablo se levante en medio de nuestra relación y para que la impida, porque ahora ese hombre de momento no va a dejar a su mujer, me ha dejado, ha dicho que ya no quiere saber nada de mí, ahora están ahí tratándose con el pastor y por tu culpa el diablo se levantó, el diablo se opuso, el diablo impidió que tuviese el matrimonio que tanto había soñado. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden lo que quiero comentar? Esto no es la única vez que pasan cosas parecidas. No solo la joven estaba pidiendo por un hombre casado, por el amor de Dios. Si la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, si la Biblia habla claramente sobre el tema del matrimonio, el pacto matrimonial y de cómo el adulterio envuelve todas esas cosas y lo preocupante de dichos pecados, una mujer joven orando por un hombre casado, por el hombre de otra mujer. Y encima llegar a pensar que si el hombre va con ella, que si el hombre casado accede a amarla, es de Dios y que es una bendición de Dios y que si algo se levanta y el hombre al final restaura su matrimonio o el pastor al final la reprende, eso es del diablo, la corrección que viene sobre eso. Es del diablo, la corrección que viene sobre ese pecado es del diablo, pero lo que facilita ese pecado es de Dios. Hasta ese punto llegó esa joven a estar perturbada en su mente, su pecado, su inmoralidad, su lascivia y sobre todo también Satanás, que obviamente juega un papel en esto. Tenía su mente completamente ciega hasta el punto de pensar que lo que venía realmente de la carne, del pecado de Satanás, venía de Dios y que lo que realmente podía ser la mano de Dios frenando eso, venía del diablo. Hasta ese punto las personas se ciegan, hasta ese punto las personas se nublan en su pensamiento. Y hermanos, esto no es la primera vez que pasa, les cuento de otra historia y no les contaré cómo acabó eso. Y repito, no doy nombres y no se trata de nuestra iglesia local, pero son historias reales y seguramente conocen casos parecidos de otras situaciones. Miren, le cuento otro caso. Un hombre rico que tenía una empresa y era creyente, supuestamente, ¿eh? Yo digo gente que va a la iglesia, pero obviamente por sus frutos los conoceréis. Este hombre tenía trabajadores y uno de esos trabajadores le hizo una trampa un día y le hizo firmar algo sobre su contrato. Le engañó un poco, le dijo, bueno, tú firma aquí, luego te haré esto, no le daré aquello y tal y tal. Y era un hombre que había acostumbrado a hacer trampas así para abusar de la necesidad de sus empleados. No, mira, tú firma ya, yo te daré esto, pero luego te pagaré tanto. Y luego no cumplía su palabra, pero se aprovechaba de la necesidad de esos hombres. ¿Para qué? Para que esos hombres firmasen y sacarles provecho. Pues un día hubo un juicio, fueron a juicio y ese empleado perdió el juicio porque había firmado y al haber firmado el papel y simplemente confiar en la palabra de su jefe, pues al final lo que importa es lo que había sobre papel y había firmado y el juez fue a favor del jefe se había aprovechado de la ignorancia, de la necesidad de ese hombre y le había mentido.
Pues cuando salió ese jefe del juicio, un pastor que estaba ahí, que los estaba acompañando, un pastor escuchó cómo ese hombre le dijo a su abogado, ¿ves? Otra vez el Señor nos da la victoria. ¡Wow! ¿Ves? Otra vez el Señor nos da la victoria. Él había hecho trampas, había abusado, pero como había ganado el juicio, él creía que Dios le había dado la victoria. Porque había ganado el juicio, había hecho algo pecaminoso, obviamente no mostraba frutos de ser un verdadero creyente, se había aprovechado de una persona, pero como la trampa le salió tan bien, como la trampa le salió tan bien planificada, él creía por ganar el juicio que Dios le había dado victoria. Y obviamente sabemos que eso no es una bendición de Dios. Dios no bendice la trampa, el abuso, la extorsión. Y ese hombre estaba tan ciego por su pecado y Satanás tenía también tan nublada su mente que pensaba que por haber ganado el juicio ya tenía la bendición de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Amados hermanos, que las cosas salgan como a ti te gusta no significa que sea una bendición de Dios. Que las cosas salgan como a ti te gustaría no significa que sea bendición de Dios. Hay gente que tiene la mente así. Ah, Dios, si ese hombre, aunque no sea creyente, es mundano, pero si no es para mí, sácalo de mi camino. Pero como al final se enamora de mí, viene de Dios. ¿Por qué? Si la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Cómo puedes llamar a eso que viene de Dios cuando contradice lo que Dios dice en su palabra? Muchas personas consideran que si lo que sucede le gusta a su carne, le sienta bien, es lo que ellos querían, viene de Dios. Pero si es difícil, parece duro, viene del diablo. Pero no es la realidad. La realidad está marcada por lo que establece la palabra y no por lo que establece nuestro corazón, que es engañoso. Y muchas personas andan con una mente completamente ciega, un corazón completamente cegado por su propia carne y su pecado, pensando que es Dios el que bendice lo que realmente puede ser tranquilamente una artimaña de Satanás para sumergirlos más y más en el pecado. Con estas dos historias te quiero recordar que lo importante no es cómo te sienta a ti, sino lo que dice la palabra. Porque pueden haber cosas que son súper agradables a tu carne y vienen del diablo, pero también la Biblia dice que la disciplina del Señor no es agradable al principio, pero produce un fruto de santificación. Y pueden venir cosas que sean desagradables para tu carne, pero que sean fruto de la mano del Señor para hacerte un bien, para evitarte más pecados. Así que cuidado con tu mente, cuidado con tu corazón. Recuerda lo que dice la palabra. Engañoso sobre todas las cosas es el corazón del hombre y perverso. Obviamente, tenemos que filtrar todo a la luz de la Biblia. La Biblia es la verdad y no nuestro corazón. Hasta esta altura del vídeo, espero que esto te haga pensar, espero que esto te haga reflexionar, espero que esto te haga recapacitar. Y si conoces más historias, ponlo en los comentarios. ¿Has vivido situaciones parecidas donde personas llamaban bendición a lo que claramente no podía venir de Dios? Coméntalo aquí y si has llegado hasta esta parte del vídeo, no olvides suscribirte al canal y apóyanos con algo muy sencillo que no te va a costar nada. Te va a costar unos segundos dejando un me gusta, un comentario y compartiendo este vídeo con más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.